Análisis e interpretación de estilo. Y empezamos con Katie Heron. Esta es la más grande de todas, ya que cuenta con 35 looks diferentes. Oh my god, viene de África y nunca ha ido a una escuela. Es como un ojo en blanco. Hola. No sé si alguien ya le contó sobre mí. Acabo de llegar a la escuela. Me llamo Katie Heron. Vamos a clasificar el estilo de Katie en 4 etapas y un extra. La primera etapa es Africa Preemie Girl, que consta de 5 looks que se caracterizan por ser cómodos, prácticos, sencillos, en tonos neutros y fáciles de combinar. En imagen, esto es igual a un estilo natural. Los contras del estilo natural es que les cuesta proyectar liderazgo o pueden verse desarreglados. Y los pros de este estilo es que se ganan la confianza de la gente más rápido. Ahora pasaremos a nuestra segunda etapa, elevando estilo, y la dividiremos en 2 etapas. En la primera parte, Katie empieza a encontrar su sentido del estilo, sin perder su esencia. Sin embargo, esto es súper importante, sigue manteniendo su estilo natural, pero agrega básicos de tendencia. Pero en la segunda parte, Katie empieza a tomar mucha influencia de Regina, dejando un poco de lado su esencia personal. Esto nos lleva a la tercera etapa, donde Katie deja totalmente atrás su esencia para imitar al 100% a Regina. Y es que para vencerla tenía que jugar su propio juego y su propia imagen. Había aprendido a controlar a todos los que me rodeaban. Oye, voy a hacer una pequeña reunión en mi casa mañana en la noche. ¿Invitaste a Regina? No, ¿crees que soy idiota? No, solo irán unos amigos y más te vale asistir, perra. Y aquí Katie pasa de un estilo natural elevado a un estilo romántico con toque seductor y detalles creativos, claro, imitando a la reina y convirtiéndose en la nueva. Porque estar con las plásticas era como ser famoso. Los demás te observaban todo el tiempo y todos sabían de ti. Aquí observamos que ha copiado inclusive los detalles más sutiles como el collar. Pero, ¿qué significa un estilo romántico y un estilo seductor? El estilo romántico aporta mucha feminidad, es más producido y detallista. Y el seductor aporta verte más segura, más atractiva y más llamativa. Y tomando prestado estos estilos le ayudó a Katie a proyectar delicadeza, calidez, suavidad, liderazgo, buen gusto, inspiración y claro, a mejorar su reputación socialmente. La chica nueva vino de África. Vi a Katie dijeron con pantalones militares y zapatos bajos. Así que compré pantalones militares y zapatos bajos. Esa chica Katie es linda. Incluso más linda que Regina George. Oh, se ve tan linda e inocente. ¿Quién desconfiaría de ella? Pero detrás esconde proyecciones sutiles que le ayudan a ascender. Por un lado, la sonrisa siempre te ayuda, proyecta suavidad, alegría y confianza. Los tonos suaves y claros otorgan suavidad e inocencia. Y por la otra parte, un cabello liso otorga una proyección de seguridad y fuerza. Y las marcas que dan estatus y poder visible para aquellos que no lo tienen. En un abrir de ojos, Katie, inconsciente y conscientemente, había tomado la corona. Inclusive dejó atrás los tonos suaves y claros y tomó los colores vivos para tomar el poder y el liderazgo. Al final, cuando Katie reflexiona sobre lo que ha hecho, regresa a su esencia, el estilo natural elevado, dándonos a todos simbólicamente un poco de lo que significa ser la reina. En realidad es solo... En la última parte, los extras, que es básicamente la evolución de su estilo, desde natural hasta el seductor alienado, que es básicamente la transformación del pensamiento. Janice y Anne representan la cara alternativa del estilo. Esta tiene 17 looks, aunque repite ciertos elementos en sus outfits. Representa la antítesis de Regina. A esta sección la llamaremos Janice siendo Janice. Janice es un estilo creativo que suele utilizar layers, que son varias capas de ropa, calcetas diferentes, ropa oversized, prendas ripped, que son las desgarradas, y prendas mesh, que son de malla. Y como comenté al principio, no es que Janice no tenga estilo, simplemente representa modas alternativas. En ese entonces estaba enfocada al movimiento emo o scene. El estilo creativo destaca por ser atrevido, volátil, atemporal, relajado e ingenioso. Este estilo destaca porque en la mayoría de los casos es fácil acercarte a ello, y otro pro es que pueden generar grandes planes gracias a su creatividad e ingenio. Los contras es que pueden ser vistos como rebeldes, parecer ridículos ante la sociedad o ser excluidos. La mente maestra, el plan para derrocar al reinado anterior, por cierto, puede ser solo por venganza, o tal vez por una escuela, sin una reina malvada. ¿Cómo se derroca a una dictadora?
dejándola sin recursos. Y gracias a su gran creatividad, elaboró un plan sencillo, pero concreto para derrocar a su archinémesis, Regina, a bad bitch. Y es que no olvidemos que alguna vez Janice perteneció al círculo cercano de Regina George. Éramos mejores amigas en secundaria. No sé, es tan vergonzoso. Según Sabrina Alice, usuaria de TikTok, el malentendido entre ellas comienza cuando Regina malentiende Lebanese, o sea libanesa, por lesbiana. ¿Eres puertorriqueña? Libanesa. Se ve, nena. Janice deja de ir a la escuela y cuando regresa busca una oportunidad para acabar con Regina, y esa oportunidad es Katie. Con su ingeniosa estrategia logra acabar con Regina. Esto se lo permite la proyección de ella misma como confiable y relajada, pero al igual que Regina, ella tiene un registro de cada alumno en la escuela, pero a su manera. ¿Me entiendes? Era lesbiana. Esta será tu mejor aliada o tu peor enemiga. La heredera rica cuenta con 23 looks. Gretchen Wieners. ¿Y esa bajita? Es Gretchen Wieners. Es asquerosamente rica porque su padre inventó el strudel de tostador. Su etapa la llamaremos el ciclo de Gretchen. El estilo de Gretchen es más maduro y sofisticado para su edad. En algunos looks parece que tiene inclusive hasta más de 20 o 25 años. Gretchen suele utilizar muchos suéteres con tejido jersey, sandalias, faldas, accesorios discretos, combinaciones discretas, bolsos y marcas discretas. Bueno, recordemos que ella es la hija rica del inventor del strudel de tostador, por lo cual debe mantener una imagen adecuada que no perjudique el nombre de la familia. Por eso es que tampoco utiliza marcas con monograms. El estilo principal de Gretchen, con un 52%, es el estilo romántico. Cuenta con 12 looks. En este estilo se suele usar mucho encaje, holanes, prints y texturas. Sus contras son que pueden verse cursi ante la sociedad o delicados. Los pros es que tienen mucho esmero en su arreglo, son muy cuidadosos y proyectan dulzura. Gretchen también tiene un toque de estilo creativo con un 8.7% en 2 looks. En la teoría se dice que un creativo puede integrar todos los estilos, por lo cual le otorga flexibilidad. También integra detalles del estilo seductor con un 17.4% en 4 looks. Los pros que le otorga este estilo es la sensualidad, la sugerencia y la persuasión. Ya saben, el amor entra por los ojos, es más fácil persuadir a la gente cuando te consideran atractivo. Y en lo negativo es que pueden llegar a verse vulgar, pero no ella, porque ella es súper cuidadosa. Gretchen utiliza este estilo para sacar provecho y encajar mejor ante su líder y sus semejantes. Y por último, pero no al final, el toque de estilo tradicional dentro de su propio estilo representa el 21.5% con 5 looks. Recordemos que Gretchen tiene 16 años, sin embargo su look es un tanto preppy. Utiliza faldas más largas, tonos más sobrios y la misma prenda pero en diferentes colores. Los pros de este estilo es que la hacen ver más correcta, más conservadora, más organizada y confianza en seriedad. Y esto resulta en que Gretchen es la buena amiga, la buena hija y la buena novia. Hablando a nivel proyección. Jamás se lo dije a nadie porque siempre fui tan buena amiga. Psicológicamente, en nuestra imagen, las líneas proyectan una sensación. En el caso de Gretchen, las ondas significan inocencia. ¿Quién no ha visto esas niñas con unos caireles bien cerrados? O las quinceañeras, unas ondas cerradas. Pero las novias ya tienen unas ondas más abiertas y eso significa que con el tiempo hemos ido perdiendo la inocencia. Claro, esto a nivel inconsciente, pero recuerden que todo tiene un origen. Otro punto es la sonrisa, tanto de ojos y boca. ¿Recuerdan que habíamos comentado de esto? Siempre es tu mejor arma la sonrisa. A Gretchen no se le escapa ni un solo detalle, su imagen está perfectamente construida. Todo está calculado para agradar y dar confianza. Recuerda que ella es la que consigue que todo el mundo le cuente sus secretos. Gretchen sabe de qué pie cojeamos, sabe todo de todo el mundo. Por eso su cabello es enorme y está lleno de secretos. Convirtiéndose en la esencial de Regina, la novia perfecta que perdonará todas las infidelidades y la buena amiga que le recuerda a la otra amiga que está bien y que está mal. Mientras tanto su cabello se llena de secretos. Y de hecho, a no ser por el plan de Janice para que Gretchen revelara todos los secretos, no habrían podido vencer a Regina. Sin embargo, teniendo tanta influencia y tanta información, busca complacer a todo el mundo en lugar de ponerse ella como la líder. ¿Era yo la nueva abeja reina? ¿Es esto adaptabilidad o aprobación? Gretchen encontró una pandilla nueva y una nueva abeja reina a quien servir. Mà Yun nhá, Yun Nhi, có nhờ Jen, nói về đó. ¿Qué? 14 looks
también es una mean girl, demasiado gay para funcionar. Damian. ¿Qué es Damian? Es orgánico, simple, familiar, libre y curioso. En sus looks, Damian utiliza prendas poco llamativas, cómodas, cortes sencillos, estampados, poca estructura y detalles crafty. Entonces es el cómplice leal. Demasiado gay para funcionar, y no lo digo yo, lo dice su amiga Janice Ian. Damian, al igual que Gretchen con Regina, es el esencial de Janice. Y junto con Katie, forman parte, por así decir, de las herramientas de Janice. A mi parecer, es también una forma de coacción y persuasión un poco más sutil. Pero se compagina bastante bien con Damian porque es amigable, but algo sassy. Damian es un estilo natural con toques creativos, por lo que la proyección de sí mismo es de relajado y amistoso, a tal punto de que a veces es invisible, colándose en asuntos de puras mujeres. Ni siquiera vienes de escuela. Karen Smith, infantil e ingenua, cuenta con 21 looks dumb. Esta sección se llama Karen es Karen, duh. Esa de ahí es Karen Smith. Es una de las chicas más tontas que jamás conocerás. El año pasado Damian se sentaba junto a ella. Me preguntó cómo se escribía naranja. Karen es un estilo creativo con toque romántico, a diferencia de Janice, un poco más estándar y ajustado a lo normalizado. Utiliza blusas y faldas estampadas o con textura, prendas con estructura y sin estructura, combinaciones triádicas y análogas, accesorios un poco raros para ser una mean girl. Lamento haberme reído de ti aquella vez que te dio diarrea en esa tienda. Y lamento haberlo contado a todo el mundo. Fiel a sí misma. Y lamento estarlo repitiendo ahora. Lo que proyecta Karen le otorga la delicadeza y la feminidad del estilo romántico, sumado a lo irrisorio de su personalidad, transmitido en una creatividad infantil e ingenua, y junto con su rostro de corazón ligeramente redondado, le da una inocencia y pureza que puede interpretarse como algo boba, querida por todos, odiada por nadie. Bueno, algunos. Te amamos, Karen. Y si eres de África, ¿por qué eres blanca? Y es que si comparamos a las otras plásticas, iniciaron con un estilo y terminaron con otro, inclusive Regina, quien era la reina. Excepto Karen. Karen empezó con un estilo y terminó con el mismo. Por eso es fiel a sí misma. Y el demonio toma forma humana en Regina George. Esta chica es la zorra arrastrada más sucia que he conocido. Nunca confíes en ella. Es una mugrosa golfa. Regina George tiene 26 looks. Regina George es perfecta. Tiene 2 bolsas Fendi y un Lexus plateado. Escuché que su cabello está asegurado por $10,000. Escuché que hace comerciales de autos en Japón. Regina George es la abeja reina. Es segura de sí misma, seductora, inteligente, manipuladora, controladora y poderosa. Una vez me pegó en el rostro y fue estupendo. Regina George representa un estilo dramático con toque seductor y romántico, y es que semejante poder necesita semejante fuerza y seducción visual. El estilo dramático destaca por llamar la atención, ser atrevido, imponen fuerza visual, son sofisticados y vanguardistas. Sus pros son que proyectan mucha fuerza, mucho liderazgo y mucho poder. Un ejemplo veraz es el street style chino. Pueden usar variedad de estilos y ropa, pero la fuerza que imponen es 100% actitud, dramático. Los contras destacan porque pueden verse agresivos, intimidantes, inalcanzables o personificados. Y esto nos lleva a la inminente caída de la abeja reina y de su imperio, obviamente. Regina tenía su mundo perfectamente calculado para favorecerla, desde su imagen hasta sus amigos y su novio. Inclusive, para ejercer tal control tenía reglas estrictas que todos tenían que obedecer. Pero, gracias a Janice, a Katie y a Gretchen sin querer, su estabilidad como reina líder y su imagen empezaron a deteriorarse. Pierde congruencia entre lo que representa y lo que proyecta. Regina, traes ropa deportiva. Es Marte. Aquellos que pertenecían a su mundo ya no la respetan. ¡No te sentarás aquí! Y mucho menos aquellos que la consideraban inalcanzable. ¡Ten cuidado, nalgas de elefante! Pero Regina George no solo era apariencia, su imponencia realmente era proyección de su personalidad. Y al darse cuenta de que ya no tenía poder sobre sus chicas y la traición de Katie, ¡Maldita hija de puta! explotó.
por lo que ideó su último plan, acabar con sus nuevas enemigas, con toda su furia y de paso realzar su autoestima. Esto realmente solo intensificó la proyección negativa del estilo dramático. Después de crear casi una guerra campal y donde Janice confiesa su plan maestro, Regina canaliza su ira a través del deporte. Sin embargo, pierde toda su esencia. Hablando de estilo, es de conocimiento común que el estilo o la proyección de este va de la mano con la percepción de uno mismo, pero me parece muy erróneo que en la película hayan borrado esto. Es como si literalmente fuera otra persona. Eso no pasa en la realidad. Zorra. Uno siempre mantiene parte de su esencia aunque evolucione o elevemos nuestro estilo. Y aquí Regina simplemente se convirtió en algo que no era. Y en un tiempo récord, por cierto. En conclusión, el estilo es la proyección de nosotros mismos. En la mayoría de los casos somos incongruentes, es por eso que a veces somos tratados de manera en la que no nos gusta o inclusive no alcanzamos ciertas metas. Es importante conocernos a nosotros mismos, lo que queremos y la realidad en la que estamos parados. Y de esta manera podemos enfocar todo hacia lo que queremos, inclusive nuestra imagen, para así proyectarla congruentemente y que no nos pase lo mismo que a Katie y Regina, que lo único que lograron fue enmascarar su realidad y cuando este mundo cayó, pues todo se destruyó. Espero que les haya gustado mucho este análisis e interpretación de estilo de las chicas pesadas. Yo soy la asesora de imagen Cas González y nos estaremos viendo muy seguido. Sígueme en mis redes sociales y si te gustó dale like y comparte para que pueda seguir haciendo más contenido porque la verdad es que sí cuesta mucho tiempo y mucho trabajo y pues uno también necesita trabajar, ¿verdad? Y si quieres ver también la reinterpretación de estilo de chicas pesadas, eso significa cómo se verían hoy las chicas pesadas en el 2021, pon aquí abajito un emoji de boquita y si se juntan muchos lo publicaré, ¿va? Los te quiero mucho y gracias. Estoy muy feliz porque después de 4 meses por fin pude acabar ese video. Después de 4 meses.